Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Dinero entre Amigas. Yo soy Karen Vega, su amiga financiera, y estoy muy feliz de estar de vuelta en el podcast. Ya sé que los tenía abandonados desde hace un rato, pero sobre todo estoy muy feliz de poder regresar hablando de este tema que creo que en ocasiones se considera un tabú. Y ya lo veremos ahorita, porque la verdad es que este tema en particular nos provoca muchas emociones y también nos perdemos por ahí en puntos de vista que escuchamos y ha estado muy en tendencia en redes sociales y sobre todo en el mes de abril. Y la verdad es que saberlo nos va a cambiar la vida. Y estoy hablándoles específicamente del tema del SAT y sobre todo de los mitos de la declaración anual para personas físicas. Dinero entre amigas. Pero como no quiero que nos quedemos con dudas ni nada más con mi opinión, les tengo una invitada muy especial que es una experta en temas fiscales y que nos va a ayudar de una vez por todas a quitarnos esa mala idea que tenemos del SAT, o a lo mejor no, pero al menos nos va a dar un poco más de luz para poder dormir en paz. Y ella es la contadora Yasmín Romero. Yasmín es contadora pública de Pachuca, Hidalgo. Lleva 11 años trabajando en esta rama. Lleva también un año y medio como asistente contable para un contador, que es increíble. Y después, por circunstancias de la vida, que es mamá de tres, que eso es algo más difícil que el SAT seguramente, le tocó emprender en esto sola. Así que en este año decidió emprender en redes sociales. Por ahí nos va a decir sus redes para que la sigamos. Y nos busca informar y crecer también. Lo que busca es que como despacho, ellos en su empresa familiar, que está 100% a cargo de ella, pues puedan tener esta comunicación con ustedes. Así que después de toda esta presentación, muchísimas gracias, Yasmin, por estar aquí con nosotros. Hola Karen, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto innovar en esto de las redes sociales y sobre todo informar a la gente de manera más simple para que ellos puedan entender cómo funciona un poquito esto, porque la gente se asusta mucho cuando hablas del SAT. Entonces es bueno saberlo en palabras más claras, más tranquilas, no con tanto concepto, pero sí saber de lo que se está hablando para poder tener como un panorama más sencillo y no estar tan asustado con este tema. Ah, ya sé, porque es algo que nos da pesadillas y creo que empezamos a hablar de él, sobre todo ahorita en abril, que a todos nos dicen, ya hiciste tu declaración y tú no tienes ni idea de qué está pasando. Pero, ¿qué te parece si empezamos con lo básico? ¿Quién es nuestra pesadilla, el SAT? Pues el SAT es el sistema de administración tributaria que se encarga de recaudar todos los impuestos fiscales que los contribuyentes estamos obligados a aportar por todos los ingresos que obtenemos de nuestros negocios o de nuestro trabajo. Es como la cosa que no queremos escuchar nunca, pero ¿por qué le tenemos que pagar impuestos a él? Yo sé que es alguna obligación y que en la Constitución está, pero ¿por qué le tenemos que pagar impuestos al SAT? Mira, esto está estipulado en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política, en donde dice que todos los contribuyentes, todos los mexicanos, estamos obligados a contribuir de manera equitativa de nuestros ingresos. Esto es ahora sí que para las necesidades colectivas federales, como es la educación, los servicios públicos y todo eso. No sé si has escuchado que de repente salen videos así grabados de la gente que dice, por mí comes, con mis impuestos vives. Y pues sí, o sea, literalmente sí, porque de lo que pagamos de los impuestos se le paga a todas estas personas. Que eso no nos da el derecho a tratarlos con la punta del pie, ¿verdad? Pero, pues sí, es una obligación que está estipulada en la Constitución Política de los Estados Unidos, en este artículo precisamente, y que pues no se puede dar. Mira, fíjate que ahorita como lo estás diciendo, prácticamente es nuestra renta por vivir en el país, así que tenemos que contribuir, no tenemos opción. Y sí, a veces creo que nos ponemos como en el plan de que no queremos pagar ciertas cosas, pero es responsabilidad de todos contribuir a que el país sea mejor, así que ni modo, tenemos que hacerlo y no tenemos más opción. Y ahorita que estaba hablando del tema de la declaración anual, perdóname que te interrumpa, no te preocupes, hay no te preocupes. un impuesto específico porque sé que tenemos miles que estamos pagando todo el tiempo, pero hablando de este, y ahorita lo decías muy bien con el tema de los ingresos, tenemos que pagar ISR, si no me falla la memoria, el ISR sí, es el que tenemos que hablar hoy. Este impuesto sobre la renta es una carga fiscal que va directamente a nuestros ingresos, o sea, no hay de otra. Este es un impuesto que no se va a quitar. Lo que ha hecho el gobierno y esta institución que es el SAT es hacer como algunas modificaciones en los regímenes fiscales, como la creación de reciclo, en donde a ti te ayuda mucho a, por ejemplo, si no logras gastar tanto, pues te da una nueva tabla de porcentajes para cobrarte esta tasa. Pero, pues sí, hay con ciertos contribuyentes con los que te dice, no, tú tienes que pagar cierto porcentaje y no hay de otra. Entonces, lo que hace el SAT es decirte, date de alta, te funciona, te sirve, pero pues sí o sí se tiene que pagar. No importa en qué régimen fiscal te encuentres, tienes que hacer este pago.
este pago está establecido así, igual que como el IVA, o sea, no hay de otra. Lo que cambian son los porcentajes dependiendo el régimen fiscal en el que te encuentres. Es muy importante saber esa parte. Entonces, sí es como un tema tabú, porque le dicen, no, es que si estoy en tal régimen voy a pagar más. Pero todo depende de las necesidades como contribuyente que tú tengas, es ver qué régimen fiscal te conviene más. Siempre es importante, porque si eliges mal, obviamente que no te va a funcionar y que vas a decir, estoy pagando más, pero si eliges correctamente no hay ningún problema. Y lo que dices es muy importante, porque tienes toda la razón. De entrada, todos vamos a pagar ISR, eso es algo que vamos a hacer, simplemente por el hecho de que estamos ganando dinero. Es como nuestra cuota por ganar dinero y está bien, ¿no? Estamos generando una riqueza, estamos beneficiándonos prácticamente de lo que está en el país y lo queremos ver así que tenemos que contribuir con eso. Pero el tabú de lo que tú dices, y creo que ese es el problema, es que nos han dicho que si estamos de alguna manera vamos a pagar más impuestos. Y lo que no sabemos es toda la cantidad de regímenes que existen y lo que podemos hacer con ellos. Y creo que ahí es el problema, porque siempre nos dicen uno específico, sobre ese nos vamos y jamás se nos ocurre pensar si lo que realmente hacemos tiene que ver con eso o no. Y ahí es en donde terminamos pagando más o terminamos sin saber qué se tiene que hacer para pagar impuestos. Exacto, entonces sí es un tema muy importante el elegir correctamente el régimen fiscal que a ti y a tus necesidades te acomoden, porque no es lo mismo lo que a ti te sirve a lo que a tu hermano, un familiar o eso le está funcionando. Quizás él está en un régimen diferente y le funciona muy bien y tú pruebas con ese, pero como no cubre las necesidades que tú necesitas por tu tipo de negocio o el tipo de tus ingresos, entonces es ahí cuando dices, no, es que ese régimen fiscal no sirve, ese régimen fiscal está muy mal, ese régimen, o sea, le pones muchos peros, pero realmente no es que ese régimen fiscal sea malo, simplemente que no es el adecuado para ti. Entonces, si se ponen a ver cuáles son las necesidades y buscan una buena orientación, entonces podrán elegir el régimen fiscal correcto y entonces se la van a llevar muy leve porque pues van a pagar lo que corresponde, pero la van a pasar muy bien conforme a sus necesidades. Y por ahí escuchaba alguna frase en la semana que decía alguien, y me acuerdo que lo vi en TikTok y la atacaron muchísimo, que decía que ella estaba muy feliz porque mientras más ingresos generaba, más impuestos pagaba. Y creo que no tiene tanto que ver con el hecho de que pagues más impuestos o no, sino del hecho de que generaba más ingresos. Pero justo ahí es el problema. Creemos que por el hecho de estar generando más tenemos que estar pagando más. Y ahí es en donde entra la maravillosa compañía de los contadores y el tema de las estrategias fiscales que podemos hacer, porque a veces no conocemos las famosas deducciones que tenemos, ¿no? O los beneficios que tenemos por estar en cierto régimen, que eso creo que también es algo que se nos olvida. Exacto, es correcto. La verdad es que, como ella lo decía, el estar generando más ingresos, claro, vas a pagar más impuestos porque esto quiere decir que tu negocio o lo que estás emprendiendo está creciendo. Entonces, es bueno saber que estás pagando impuestos. Hay gente que dice, bueno, es que el mejor contador es el que me ayuda a no pagar impuestos. Y no, es el que te ayuda a hacer los gastos de la manera correcta, que son las deducciones, las que estás autorizado, las que te tienes permitido y los límites que tienes permitido. O sea, yo siempre le digo a mis clientes, es que si de todas formas vas a gastar, gasta bien, hazlo de la manera correcta para que te funcione, porque pues los gastos siempre van a estar, siempre, nunca van a quitarse. Entonces, si haces los gastos correctos, porque también tengo clientes que dicen voy a facturar todo y pues tampoco funciona así. Entonces es importante saber qué puedo gastar, cómo debo gastarlo y qué límites tengo, porque pues no todo entra. Y qué función tiene cada gasto, ¿no? Entonces sí es muy importante esa parte de si vas a gastar, hazlo bien. Que te sirva, que te funcione tanto en tus declaraciones mensuales como en tus declaraciones anuales, si es que estás obligado. Si no, pues solo enséñate a gastar lo correcto. Te digo, no gastes de más, no lo hagas mal, porque muchos dicen, ay, no, es que yo por eso manejo el efectivo. Pero pues no es tan bueno, porque ¿cuándo crece tu negocio? Claro, y fíjate que ahorita lo que estás diciendo va tan relacionado con lo que les digo todo el tiempo de las finanzas, de lo que vamos a hacer lo tenemos que empezar a hacer bien. O sea, no podemos empezar a tener miedo de ¿por qué va a crecer mi negocio? No voy a pagar impuestos o no quiero pagar más impuestos. No se trata de eso, se trata de hacer las cosas de manera correcta y como nos funcione a nosotros. No por usar efectivo no te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo, porque seamos realistas, ahorita ya tenemos un control impresionante y por ahí en México somos de los países que tienen
tienen mejor control fiscal, así que dejen de pensar esas cosas, mejor busquen un buen contador y dejen de quedarse con esos mitos que tenemos, y justo para eso estamos aquí contigo, Jazz, porque ahorita que estábamos hablando del tema de las deducciones, los gastos correctos y demás, una de las cosas que me preocupa mucho es todo lo que hemos visto en redes sociales sobre el tema de la declaración anual. Y creo que debemos de empezar por entender qué es la declaración anual, porque hay tantos mitos alrededor de la declaración anual que me da miedo que todo el mundo vaya a hacer su declaración así sin pensar en lo que está pasando. Mira, la declaración anual no es otra cosa más que el conjunto de todas tus declaraciones mensuales. Esto quiere decir que es como un resumen de todo lo que hiciste durante enero y diciembre de un año correspondiente. Tiene ciertas fechas, por ejemplo, personas físicas las presentan ahorita en abril. Es el resumen de todo lo que hiciste. A lo mejor, no sé, se te pudo haber ido alguna cosa en una declaración mensual, pero si tú llevas un buen control, puedes detectarlo en la declaración anual y hacer el ajuste, ¿no? Hacer la declaración de esa omisión o ajustar si tienes un saldo a favor o todo eso. Entonces, más que nada es decirle a la autoridad, presento el resumen de todo lo que hice y si me excedí en pagarte, pues me regresas. O si me excedí en deducciones, hice buenos gastos o supe cómo gastar, voy a tener saldo a favor. Si me pasé y gané más, pues lógico que le tienes que pagar al SAT sí o sí. Y hay veces en las que quedas tal cual que ni te debe ni le debes y queda en cero, pero tienes que cumplir con la obligación de presentar la declaración. Eso es tema ley. Por ejemplo, están completamente obligados a presentar la declaración anual, pues todas las personas físicas, todas las personas morales, todos esos sí o sí en abril, para personas físicas con actividad empresarial o personas físicas reciclo. Eso sí, los que no depende de su situación son los que están en sueldos y salarios y asimilados, o sea, los que dependen de un patrón, como viene siendo SEP, gobierno, comisión de luz, todo eso. Ellos solo están obligados si rebasan los 400,000 pesos al año, si tienen más de 2 patrones, o que tu patrón te lo pida, porque a lo mejor no rebasas ni los 400,000 y no tienes más que un patrón, pero la empresa te solicita que presentes tu declaración anual porque ya es una obligación. Entonces es cuando la tienes que hacer. Si no, pues no tienes ninguna obligación. Aunque lo que la gente no sabe, la que está por sueldos y salarios, es que tiene ciertas deducciones autorizadas para que les regresen dinero. Entonces, si tú en el año estás en esta situación y en el año haces los gastos correctos de manera correcta, pues presentas tu declaración anual y tienes un saldo a favor. No siempre pasa, porque la gente dice, sí, bueno, gasto a lo mejor y hago miles de facturas y me tienen que contar, pero no saben que hay, o sea, ciertas cosas que sí y con ciertas condiciones para que sean totalmente deducibles. Pero te digo, si lo sabes hacer, si sabes jugar bien tus cartas de tus gastos durante todo el año, puedes tener este saldo a favor, aunque no sea una obligación, y te lo depositan. No es necesario tener la firma electrónica si tu saldo a favor es menor de los 10,000 pesos, si es arriba de los 10,000 si la necesitas. Pero ya en este momento fiscal de la vida, ya casi el 90% de las personas deben tener su firma electrónica. Sí, cualquier trámite la verdad es que lo necesitas sí o sí. Y simplemente si te vas a titular es algo obligatorio, entonces por favor vayan a tramitarla porque las citas son tardadas, así que empiecen ya. Y ahorita que estás diciendo eso, hay una pregunta que me surge aquí, porque ya nos dijiste que no todos estamos obligados y eso está muy interesante, y sobre todo que podemos optar por hacerla cuando hacemos una buena estrategia. ¿Y a qué me refiero con una estrategia? Porque a veces pensamos que hacer una estrategia es ver cómo no pago, y no se trata de eso. Una buena estrategia, como nos decías, es ver cómo gasto de la manera correcta para que me funcione, pero no se trata de gastar por gastar, porque recuerden que aquí también estamos hablando de finanzas, se trata de gastar para un beneficio futuro tanto de impuestos como de su dinero. O sea, no van a gastar nada más por tener un saldo a favor, porque el beneficio al final no se trata de todo el gasto, y creo que eso es algo que tenemos que especificar. No te van a devolver todo lo que estás gastando, porque eso es un porcentaje, así que no empiecen a gastar sin control, y está topado, hay límites. Es muy importante que lo sepan, porque justo me encanta ver los comentarios ahorita en todos los videos que hay en TikTok, sobre todo porque empiezas a ver tantas cosas que dices, si la gente supiera las cosas correctas, el mundo sería otro. Y no se trata de que sepas o no, la verdad es que nosotros ya, yo creo que a partir de los 18, cuando te tienes que dar de alta y que ya es obligatorio darte de alta ante el SAT, estás obligado a tener al menos una idea de qué está pasando con tu situación fiscal, porque eso es algo que te va a afectar de por vida.
Y entonces dejarte llevar solamente porque alguien tiene muchos seguidores o porque alguien te dijo que tenías que hacer ciertas cosas es muy irresponsable de nuestra parte. Y sobre todo los que estamos generando contenido, decirlo de esa manera también se me hace muy irresponsable. Pero ahorita regresando a la pregunta que quería hacerte, ¿cuáles son los mitos más comunes o las cosas más raras que te han dicho sobre el tema de la declaración anual? Quieren facturar, quieren que entren los gastos de gasolina. Y tú dices, no, no, o sea, antes sí la tomaban en cuenta, pero hace mucho tiempo ya dejó de serlo. Entonces dicen, bueno, es que entonces fui al restaurante y facturé. Y yo, no, restaurantes tampoco. Entonces yo siempre les doy como una guía y les digo, mira, según el artículo tal, aquí están las deducciones autorizadas, los topes, ¿cómo debes hacerlo? Mucha gente va al dentista y nunca pide su factura. Y ese es un gasto deducible. Van al psicólogo y tampoco piden factura. Al ginecólogo, al pediatra, al neurólogo, etc. Porque ahora la salud mental es muy importante. Claro. Entonces, hay gente que va a tomar su terapia siempre y nunca pide factura. O que va y se arregla los dientes y tampoco pide la factura. Entonces, la confusión de decir, voy a gastar todo lo que pueda, pero no gastan lo correcto y no lo facturan, más bien, ese es el error número 1 de nosotros, que creemos que facturando todo vamos a conseguir un saldo a favor y no es así. Entonces, a mis clientes siempre les digo, no es que yo te haga pagar menos, es que te estoy enseñando a gastar de la manera correcta para que pagues menos impuestos, porque es tu derecho. Claro. Si consigues las deducciones autorizadas adecuadas, pues lógico vas a pagar menos impuestos. Pero tampoco te voy a recibir tu saco de Zara o zapatos de no sé qué. No, o sea, puedes facturarlo, no importa, pero el SAT cuando tú llegas a la declaración anual ni siquiera la va a topar, o sea, te va a decir, tienes un saldo tal que no se puede deducir y no hay manera de hacerlo. Entonces es importante eso, siempre les doy su orientación o una guía para que ellos sepan cuál es el tope de las colegiaturas, porque hay mucha gente que ahora dice, bueno, quiero que mi hijo vaya en una escuela particular, o tú mismo puedes estudiar algo y también es deducible, pero también hay que saberlo cómo pagar. Y lo que me pasa mucho luego es que hay como una piedra en el zapato para todos los que queremos facturar, es que vas a algún lugar y te dicen, sí, pero si quieres factura es masiva. ¿Y tú cómo? O sea, los precios ya deben tener este impuesto, entonces es algo que me molesta mucho porque luego por eso te detienes mucho, por ejemplo, a pedir factura en algunos lados, porque dices, voy a pagar más. Cuando no sabe, cuando el contribuyente debe saber que está en todo su derecho de exigir su factura con el precio que le dieron. Por ejemplo, es muy diferente a decirte, es, no sé, 500 pesos. Pero si lo quieres es más IVA, tú dices, no, tú me diste un precio y ese debe de incluir el IVA. Entonces yo les doy un tip a mis clientes. Cuando den sus precios o den una cotización, siempre inclúyalos. O pongan, sin IVA. Este precio no contiene IVA. Para que la gente sepa que está en la posibilidad de que se va a cobrar IVA. Si pides factura o no, pues ya es problema tuyo. Pero sí, y hay ciertos números en donde pueden denunciar este tipo de prácticas que es muy común y que la gente dice, no quiero denunciar, me da flojera. Pero por eso la gente abusa de la factura. Exacto. Y es ahí donde yo digo, ¿qué pasa con los contadores que llevan esas empresas que les dicen que esa práctica es correcta? Acabas de dar en el punto importante de todo esto, porque justo me hacían esa pregunta también por ahí. ¿Los contadores son necesarios? Sí, pero no cualquier contador. Tienes que buscar un contador que esté actualizado, porque si no terminas facturando la gasolina, que sí, hace muchos años podías hacerlo, pero la verdad es que es un trabajo que tienes que valorar, porque la verdad es que la actualización todo el tiempo con el tema fiscal está impresionante. La verdad es que muchas felicidades por dedicarte a eso, es algo que yo no pude con eso, sé un poco, la verdad es que sí estoy involucrada porque finalmente no puedes dejarlo al 100, ¿no? Pero dedicarte al 100% a eso sí es toda una vida y es algo que se tiene que considerar. Y a veces, ahorita que decías gastar en las cosas correctas, cómo nos encanta gastar en un saco en Zara, pero no nos preocupamos por nuestro contador y no nos importa. Y hasta que tenemos el problema ya terminas gastando más porque ahora sí hay que resolver problemas complicados con la autoridad. Y eso sí, es como cualquier persona. Si vas a contratar a un abogado, no contratas a cualquiera. Entonces hay que considerar lo mismo con un contador. Si tú no sabes, no hagas las cosas por hacerlas. Y solo porque te dijeron darle siguiente, eso no es hacer una declaración anual.
déjenme decirles, por mucho que el SAT nos esté dando facilidades, que eso está increíble y eso está muy bien, y sí, no es lo mismo que hace 10 años, hay cosas que se tienen que revisar. No puedes estar seguro y no puedes confiar 100% en las cosas, se equivocan muchas veces, y justo me pasó a mí el año pasado, aprovechando esto, me tocó que me corrieran en un trabajo y estaba bien la información hasta que llegó mi declaración anual y resulta que los contadores emitieron mal el CFDI y las partes exentas no estaban como exentas, entonces imaginarán lo que me generaba pagar. Y el problema cuando tú no sabes revisar los detalles es que tú lo das por cierto y hubiera terminado pagando una cantidad impresionante. Entonces hay cosas que tenemos que mandarlas a los expertos y que se revise cosa por cosa. Y justo les decía hace rato también, por ahí en algún video que hice, hay que revisar el visor de nómina, hay que hacer muchas cosas que no consideramos y que decimos, ay, no es que es bien fácil hacer una declaración anual y cobra 50 pesos y la verdad es que sí es mucho trabajo. Sí, la verdad es que la gente no valora tanto el trabajo porque no solo el rumor o los mismos de Hacienda que te dicen, ay, que este nuevo régimen fiscal está súper sencillo, ya ni vas a ocupar un contador, la plataforma te lo da todo, pero hay rubros, que es la parte oscura que no te dicen, de decir, bueno, ¿y en esto qué pones? ¿No? Porque no es lo mismo solo llenar cierto número y ya, no, es que hay que saber qué es lo que estás llenando, saber cómo están, por eso hay tantos cursos que te da Hacienda para actualizarte, pero la gente dice, no, pues es que yo lo hago solo y me va muy bien. Y digo, hay gente que sí se les da y hay gente que con un error, con un número que te equivoques, cuando hagas la declaración anual, eso ya no va a cuadrar. Y te va a pesar porque te va a generar recargos, actualizaciones, corregir todo eso, es un rollo. Y sí, la verdad que la gente dice, no, pues es que yo ya lo tengo precargado y pues ya todo me lo da fácil y ya. Y tú dices, sí, pero pues el trabajo de un contador es bien difícil. Aparte, la gente se asusta. Si cobras, piensan que te están regalando su dinero por hacer nada. Y de verdad que cuesta aumentar precios, cuesta bastante. Porque la gente dice, ay, ¿cómo? Pero pues está bien sencillo. Y tú así de, no, o sea, llevo mi tiempo, tengo que dedicarme, tengo que actualizarme. Y pues ustedes no saben cuántas horas del día trabajo para poder cobrar esa cantidad. Entonces sí es muy importante que tengan un buen contador. Yo siempre digo, habemos muchos contadores para todo tipo de cosas. Claro. Entonces, tienes que acercarte, no te quedes con el primero si no te convence, porque hay gente que te dice, ay, no, a la primera me caíste muy bien, me gusta cómo lo explicas, me quedo contigo y pues, no pasa, está súper padre. Pero hay otros que dicen, es que me lo recomendaron, que según muy bueno, pero no te ajusta a tus necesidades o a cómo trabaja, no te gusta, pues busca a alguien con quien sí te sientas cómodo, porque el contador debe ser tu mejor amigo. Pero no debes de olvidarte que el contador también tiene una vida. Entonces, porque luego ya mensajes a las 10 de la noche y todo así de... Yo soy demasiado aprensiva, entonces yo siempre que me mandan, los veo y ya quiero resolver y todo, pero luego digo, bueno, también tengo una vida, entonces tengo que relajarme y pues les contesto al otro día. Me gusta ser muy dedicada porque yo siempre digo a mis clientes, prefiero que me deban a mí que al sistema, porque el sistema no perdona. Sí, claro. Y entonces, la verdad, sacar a un cliente de alguna notificación que le genere multa es muy complicado. O sea, no hay manera. O sea, si no hace las cosas bien, no hay manera de zafarlo de las multas. Entonces, totalmente. Yo les digo, siempre estén al corriente, mejor débanme a mí, no le deban a su contador. Eso no le deban a su contador, no sean así, también no tienen que cobrar a su contador. Sí, no le deban a su contador. Y luego llegas a un mundo, bueno, me tocó a mí que a la época en la que yo estudié, pues no había tanto sistema, empezaba apenas este sistema del CO y el NO y el SUA, y era así como la cosa más... Entonces llegas al trabajo, a mí me pasó, llegué a ser la asistente y yo decía, ¿dónde están mis letras? Ahora sí que mis T's y dónde va a ser mi estado de red. Y nada que ver porque tienes que contabilizar de otra manera y empezabas con el sistema y todo. Y ahora es muy práctico porque las generaciones nuevas son muy avanzadas en cuanto a todo lo de tecnología. Claro. Eso es una parte muy padre, pero estamos muy pobres en la información fiscal. Por eso la gente se asusta. Por eso muchos quieren emprender, pero no quieren aventurarse a darse de alta. Quieren emprender, pero quieren todo por abajo del agua. Y con tantas reformas fiscales ya no se puede. Porque ahora, por ejemplo, yo soy una empresa reconocida, supongamos, y te contrato
para justificar tu pago, yo necesito mi factura. Entonces, si tú no me la puedes dar, ahí pierdes clientes. Porque yo no me voy, aunque seas muy bueno, no me voy a quedar contigo porque fiscalmente no me ayudas. O sea, no me sirve, fiscalmente no me sirves, entonces tengo que buscar a alguien que me preste sus servicios y que fiscalmente emita las facturas como debe ser, para que mi contabilidad no se vea afectada, porque ¿cómo voy a justificar cierto gasto si no hay factura, no hay recibo? Claro. Y pues antes podías meter un recibito, una nota de remisión, etc., como fuera. Y ahora ya no. Ahora tiene que ser un folio fiscal que venga bien estructurado, con las condiciones específicas, y para que te sea válido en tu declaración mensual y en tu declaración anual, porque ¿cómo justificas un gasto que no existe? Entonces, y como decíamos, ¿no? El hecho de que ya no estás manejando efectivo, ya todo es por transferencia, pagos con tarjeta y demás, es altamente rastreable. Entonces, ¿por qué buscarte un problema adicional si puedes hacerlo bien? Puedes buscar mejores clientes, incluso si tú te estás dedicando a cierto tipo de servicios y puedes dar una factura. Entonces, el punto es no tenerle miedo. Y creo que aquí va la siguiente pregunta que a ver, ¿qué nos puedes responder tú ante esto, Jazz? ¿Qué hacemos para dejarle de temer al SAT? Mira, es muy importante que te informes. La información es muy importante, pero que no busques información en cualquier lado. La página del SAT tiene muchísima orientación verídica, respaldada legalmente por artículos. O sea, ya si no quieres confiar en el contador, en el TikTok que aparece en lo que estás ahí echando chistes. Sí, puedes ir a la página del SAT y buscar la duda que tú tengas y ahí te la van a resolver. O llamar. Porque te digo, muchas veces desconfían de lo que tú dices, pero si lo vas a checar contra la ley de impuestos sobre la renta y todo el código fiscal, o sea, todo eso ahí está. O sea, de lo que hablamos está respaldado, porque uno como contador tiene que saber de estas leyes, porque si no estás actualizado, estás frito. Entonces, el primer paso sería como orientarte bien. Buscar cuál es tu mejor opción, buscar un buen contador que te genere confianza, que esté accesible a tus necesidades, porque a veces, pues, aunque yo quisiera, no sé, en mi caso, ¿no? Tener muchísimos clientes, a lo mejor no soy la mejor contadora para ellos porque sus necesidades son totalmente otras a mi dinámica de trabajo. Uh-huh. Entonces es bueno buscar un buen contador que te genere confianza, que te sepa explicar con palabras cristianas, dirían por ahí, sí, que te lo hagan más sencillo, porque la verdad es que me ha tocado clientes que dicen, no, es que mi contador es un poco grande, es que no está actualizado, ¿y cómo le hago? Entonces yo siempre digo, si te funcionó mucho tiempo, sé honesto, trátalo con respeto y dile que pues lamentablemente por tu circunstancia de crecimiento, pues ya no puedes seguir con él, pero pues que le agradeces mucho, porque el que te dejen de la nada sí está bien feo. Sí, sí, avisen, no sean así, no empiecen a ghostear contadores. No, yo les digo, es como un matrimonio. Entonces, si te funcionó, si fue buena onda, pues hablar con sinceridad sobre todo, porque el no hacerlo luego representa malas prácticas, tanto de un lado como el otro. Entonces, fiscalmente no tienes que estar mal con tu contador. Digo, a mí me ha pasado que de repente me dicen, ya sabes qué, pues por ciertas circunstancias no me como contigo. Perfecto, yo entrego toda la información. Sí. Colegas, por favor, cuando les digan que ya no quieren, entreguen toda la información, porque luego es un rollo. Si digo, no nos pertenece, no tenemos por qué ocultarla. Digo, en mi caso, todos mis clientes cuentan con su firma electrónica, sus contraseñas, tienen todos los accesos, porque lo que estamos haciendo está bien. Entonces, y ahí no de todas maneras, Jazz, creo que el tema es la responsabilidad de la persona que está contratando, asegurarse de que tiene toda esa información, porque a veces delegamos eso, y sí, entiendo que estás contratando a alguien, pero esa es tu información, y todo lo que está haciendo el contador es a tu nombre, y tienes que entender que cualquier cosa eres tú el responsable de lo que está pasando, así que no se desentiendan tampoco, y es en donde les decimos que la información es lo importante, porque si tú no entiendes qué está haciendo el contador, si te llega una revisión o por alguna situación tu contador no está o ya no puede ver qué pasó contigo, ahí vas a quedarte tú con los problemas. Entonces sí es importante que, como tú dices, la gente no se desentienda de sus cosas, pero que también sepa trabajar, sepa hacerlo, más que hacerlo, que sepa qué se está haciendo, ¿no? Sí. Y que no dejen a la deriva y todo al contador, porque luego ya cuando algo está mal, porque no supervisaron lo que están haciendo, se quejan y se dicen, no, es que tuve un mal contador y me dio la cara. Pero pues sí, porque te desentiendes. Digo, en mi caso yo digo, les doy todos los accesos y pues una vez al mes sí nos contactamos, les digo cómo van, qué les hace falta,
cómo deben trabajar, casi siempre contesto los mensajes, las dudas que tienen, eso es importante, que un contador te conteste. Y ahora sí que en mi caso la comunicación es completamente directa, aunque tenemos ahí pues personas que nos apoyan y todo, me gusta siempre ser como personalizada la atención, digo, porque pues es mi negocio, al final del día, pues si algo está mal, pues yo soy la responsable, entonces siempre nos hacemos cargo de cualquier cosa que nos corresponde. A veces sí nos cargan la mano y digo, no me gusta ser grosera, no contesto mal, pero sí a veces digo, ay Dios, hasta luego quiero llorar de eso. Sí, claro, sí, es impresionante también lo de los clientes. Tener clientes es complicado, pero creo que lo que dices es muy importante y es algo que nos tenemos que llevar y es algo con lo que me encantaría que nos quedáramos todos, porque lo que les estamos diciendo es importante. No se trata únicamente de decirles que los contadores son lo máximo y que los necesitan en su vida, no. Como todas las profesiones, necesitamos a alguien que nos explique sobre el tema fiscal, que es básico si queremos crecer como personas, como profesionistas y como emprendedores también. Así que más allá del tema de los contadores es el tema del SAT, que tiene que ver con una obligación que está por constitución de pagar impuestos. Así que si ustedes quieren tener una vida fiscal tranquila, saludable y sobre todo que les deje dormir, lo más importante es que estén informados. Como nos dice Jazz, las cosas están en todos lados. Pueden ver videos del SAT en YouTube que son muy buenos, la página. Ya hay muchas personas que se dedican a esto. Está Jazz también que nos puede explicar. La verdad es que no pueden decir que no existe forma de que conozcan. Y creo que por ahí algo muy importante en el tema fiscal es que el hecho de que ustedes desconozcan las leyes no les quita la obligación o la responsabilidad de hacer las cosas, ¿eh? Así que eso es algo que sí deberían de tener en cuenta por si tienen pensado por ahí hacer alguna estrategia que no va. Sí, es muy importante eso porque, mira, las nuevas generaciones ya no van a tener pensiones y desconocen mucho del fondo de retiro para la jubilación de manera independiente. Entonces, ese es un tema muy importante y la gente no lo sabe. No, yo vivo al día y así, ¿no? Cuando hay oportunidad de que te autopensiones. Entonces, sí, la información es muy importante y también crear como conciencia, digo, yo como mamá, contadora, entonces yo sí le digo a mi hijo, bueno, vas a cumplir 17, tienes que echarle ganas porque los trabajos que vengan, si te consigues un buen trabajo, qué afortunado eres, pero si no, tienes que trabajar muy duro para crecer, para trabajar y para sobrevivir, porque el mundo cada vez está más caro. Claro. Y ahora sí que, pues tiene uno que saber de finanzas, de contabilidad un poco, a lo mejor no vas a ser el experto, pero no te vas a dejar engañar, porque en esta profesión hay de todo. Hay buenos contadores, excelentes contadores, nefastos contadores, porque me ha tocado, o sea, hay de todo. Entonces, ¿qué hacer para que no te engañen? Pues saber lo que están haciendo, ¿no? O pedir un asesor, o decir, ¿sabes qué? Quiero verte tal día del mes, quiero ver cómo va, qué estamos declarando, cómo lo estamos declarando, qué está pasando, qué pasa con mi vida fiscal, qué soy yo y qué estoy haciendo. Porque no más es decir, aquí está mi firma electrónica, mi contraseña, y pues mira, necesito tantas facturas y pues ese es tu problema. Yo gasté 50,000 pesos y lo facturé todo y no me importa. No. Entonces, es saber cómo hacerlo, es saber qué está haciendo tu contador. Eso no quiere decir que no lo necesites. O sea, necesitas una persona experta, pero como dicen por ahí, hay un dicho que decía mi mamá, si quieres saber mandar, debes saber hacerlo. Entonces, en este caso a lo mejor no vas a ser el experto del mundo, pero no vas a dejar que nadie haga con tu situación fiscal lo que quiera. Porque como decías, es muy importante. Yo puedo presentar la declaración de, 20 personas, pero no es mi responsabilidad al 100% porque para Hacienda, para la autoridad, el responsable eres tu contribuyente. Ya después si quieres demandar a tu contador, pues esa ya es decisión tuya. Pero mientras tanto, el problema vas a ser tú. Entonces es muy importante esa parte, saber qué están haciendo y sí apoyarte de un profesional que te genere confianza, que esté haciendo lo que tiene que hacer, y no solo porque te cobró barato, ya te vas a quedar ahí casado. Exacto. Porque luego se van por lo barato. O sea, sí hay que dar descuentos porque a veces la situación económica por pandemia que apenas nos estamos recuperando y todo eso, pues sí es importante como contador también ser persona, ser humano y decir, la situación está difícil, ¿no? No los podemos dejar. Pero también valorar un poquito porque pues nos llevamos nuestras horas, nos costó estudiar, nos costó hacer nuestro servicio, nos costó aprender y estarnos actualizando y todo eso. Y quizás no es una profesión, pero es la más necesaria de todo el mundo porque
Esto aunque Hacienda te diga, no, sí, mira, este régimen fiscal se lleva solo. Claro, nada se lleva solo, no le crean a Hacienda, siempre se necesita que alguien lo revise, así que por favor no sean así con los contadores, es un buen momento y creo que abril es muy bueno para hacer conciencia de por qué los tenemos que valorar y créanme, hasta que no tienen un problema fiscal no lo van a entender y uno que ya ha vivido eso y créanme, incluso aunque yo estudié la carrera de contabilidad y el tema fiscal y demás y estuve ahí muchos años, no es lo mismo cuando no te actualizas, así que siempre es necesario alguien que lo sepa todo y que esté al día. Así que, de verdad, no lo dejen, no se los decimos solamente, no estamos vendiendo nada, únicamente les estamos vendiendo tranquilidad y una buena forma de que puedan dormir en paz ahorita en esta época de declaraciones anuales. Pero pues muchísimas gracias por tu participación, Jazz. Cuéntanos por favor en dónde te podemos encontrar, en dónde te podemos seguir. Mira, estamos en Instagram y TikTok como ContaJazz. Ahí me pueden buscar, cualquier cosa me pueden mandar un mensajito y les mandamos el número de contacto directo para atenderlos, darles asesorías, guiarlos, en todo lo que ustedes necesiten. La verdad es que estamos con la agenda disponible, con horarios accesibles y la verdad es que el precio de nuestras asesorías está muy sencillo, muy práctico y creo que está a buen costo. Entonces, los ayudamos bastante en las dudas que pudieran llegar a tener. Ya también les ofrecemos nuestros servicios. Y pues ya ustedes son los que deciden si se quedan con nosotros. Entonces, muy importante, sí, muy importante. Sí, mucho. Creo que nos acaba de quedar claro que es lo más vital y sobre todo ahorita, y si tienen muchas dudas sobre el tema de su declaración anual, es un buen momento para que se acerquen. Les vamos a dejar de todas maneras las redes sociales aquí con el episodio para que lo escuchen, lo puedan estar consultando y sobre todo para que sigan a Jazz. Muchísimas gracias otra vez, Jazz, por tu participación. Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que nos pueden encontrar a nosotros en YouTube, en TikTok, Instagram, Facebook y todas las plataformas para escuchar el podcast que les guste, como Dinero Entre Amigas. Y nos vamos a estar viendo muy pronto por acá y ya regresaremos con Jazz para algún otro tema fiscal que se les ocurra. Si tienen alguna duda, nos la pueden dejar por alguna de nuestras redes sociales y se las vamos a contestar. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Jazz. Muchas gracias, Karen. Cuídate. Dinero Entre Amigas.